les interesa mucho. Nuestro cronograma, pues ahí les pongo la dirección de mi correo electrónico para ustedes y les voy a solicitar muy respetuosamente que se ciñan a este cronograma y no a mi dirección de correo personal, porque este es el que tengo habilitado para ustedes. Así que les voy a solicitar encarecidamente que lo hagan a través de este correo. Igualmente, les voy a solicitar que no me escriban en WhatsApp, no generen WhatsApp. Mi número celular, que es mi número celular, pues ya ahora pues lo conocen muchísimos estudiantes por la misma situación que hemos estado de pandemia, en donde pues desde el año pasado tuvimos que implementar todas estas medidas que obviamente nos llevaron a estar un poco más en contacto. Entonces, este semestre hemos optado por cambiar el libro. Vamos a seguir usando el libro que todos los estudiantes, pues aquellos que están mejorando la asignatura conocen, que es el libro de Inmunología Celular y Molecular de Abbas, pero solamente lo vamos a estar utilizando para la lectura sugerida y por eso se los mandé también dentro de los documentos que les envié el sábado. Sin embargo, vamos a estar utilizando un nuevo libro que ya lo empecé a utilizar la semana pasada, que es el libro de Inmunología también molecular y celular, pero de los autores Pavón, Jiménez y Garcés. Y de ese libro pues vamos a estar utilizando todas las referencias. Ustedes van a tener que tomar nota de las clases, puesto que solamente vamos a estar en la mayoría de las veces solamente proyectando figuras, cuadros, comparativos, y ustedes van a tener que tomar un poco de nota y hacer las lecturas sugeridas. Entonces hemos dividido el tema esta vez por secciones, siendo la primera sección pues la que vamos a hacer en el día de hoy, que son características muy generales de la respuesta inmunitaria, arquitectura del sistema inmunológico, respuesta inmunológica innata y adaptativa y sistema de complemento. Es un pantallazo así muy general de todo lo que vamos a estar viendo durante todo el semestre, pero también hay conceptos bien importantes que ya ustedes deben ir retomando. Con respecto a las actividades o tareas, vamos a tener una lectura sugerida, un glosario, ustedes van a hacer su propio glosario e historia de la inmunología. En el texto de Inmunología Molecular y Celular de Abbas, en la última parte, al final, hay un glosario muy sencillo y muy completo que ustedes pueden ir utilizando. Y va a haber una tarea que va a ser con respecto, que siempre la pongo, que es con respecto a la historia de la inmunología, que me parece interesante que ustedes mismos lo busquen. Luego vamos a tener una sección 1, que es otra semana, parte de la sección 1, que va a ser inflamación y fagocitosis. Después vamos a tener anticuerpos, antígenos, reacción antígeno-anticuerpo. Y vamos a ver cómo hacemos aquí. Vamos a ir haciendo también una serie de artículos que en esta ocasión yo se los voy a dar y les voy a dar un formato para que ustedes lo vayan revisando. Vamos a tener una sección 1, siguiendo con la sección 1, moléculas de reconocimiento, antigénicas y coestimulatorias, complejo principal de histocompatibilidad, y seguimos con las lecturas sugeridas y las tareas. Luego vamos a tener linfocitos T, B, citocinas, regulación neuroinmunoendocrina. Vamos a incluir nuevos temas este semestre y vamos a hacer una dinámica que se llama taller de autoinstrucción. Vamos a tener pruebas formativas. Luego seguimos con, ya vamos a estar en octubre, mecanismo de daño inmunológico, hipersensibilidad. Y ahí vamos a tener nuestra primera evaluación.
Ya cuando se vaya acercando la primera evaluación, le vamos a dar algunas consideraciones y normativas sobre la evaluación. Luego vamos a tener temas selectos de inmunología, inmunodeficiencias, autoinmunidad, respuesta inmunológica a bacterias, virus, hongos y helmintos. Vamos a tener respuesta inmunológica, que es un tema bastante largo, y entonces vamos a hacerlo en 2 semanas. Luego vamos a venir con temas especiales que van a ser en noviembre. Ahora, en noviembre yo le puse el tema esa semana, pero sabemos de antemano que esa semana prácticamente es libre toda. Creo que a ustedes no les toca porque es el lunes. Sigue las lecturas sugeridas, y en esa semana ya ustedes me tienen que entregar el tema para el trabajo final. También durante las semanas anteriores, yo les voy a estar dando algunas directrices para escoger el tema de ese trabajo final. En años anteriores yo les había dado el trabajo final, el tema, pero ahora quiero que ustedes pues lo hagan un poco más hacia lo que a ustedes les parezca, qué tema les gusta, qué tema. Y ustedes a lo largo ya para este tiempo tienen que haber estado ya un poco más seguros de qué tema les gustaría. Luego viene la semana del 8 al 12, que también hay un día libre, pero a ustedes no les toca: inmunología de las enfermedades bucodentales, inmunología ocular, respuesta inmunológica al embarazo, inmunofarmacología. Y sobre ese tema de inmunofarmacología vamos a hacer un taller que va a ser la semana siguiente, sobre los temas especiales. Vamos a hacer un taller, y en esa semana vamos a hacer la segunda evaluación. Traté de tomar las fechas de evaluaciones en fechas en que no tuvieran días libres todos los grupos. Y ya a partir de las últimas semanas de noviembre estaríamos haciendo lo que es la presentación del trabajo final. Yo les voy a dar formato para cómo tienen que hacer el trabajo final y cómo tienen que presentar los artículos. Obviamente los objetivos de esta asignatura pues es presentarles a ustedes con suficientes material bibliográfico y material de apoyo, los conceptos básicos de inmunología que ustedes deben manejar como farmacéuticos, que son, porque para mí ya son farmacéuticos, que es la carrera que ustedes han escogido. Esta es una asignatura que involucra 2 horas a la semana, 2 horas a la semana. Los que me conocen saben que yo no falto a mis clases, no falto a mis clases ni las sustituyo por otro tipo de actividades. Las referencias bibliográficas van a ser los 2 textos, el libro de Abbas y el que les acabo de mencionar, el libro de Pavón, Jiménez y Garcés, que lo tienen abajo como parte del cronograma. La asistencia a clases, ya les dije cómo la voy a evaluar. Durante todo este tiempo de pandemia, nosotros hemos observado que en algunas ocasiones, no todas, y espero que con ustedes no me suceda, el estudiante abre la pantalla y ya no está más. Entonces, este es un tema que para mí es difícil manejar, puesto que yo creo que todos somos adultos, y si fuera presencial, pues yo sé quién está y quién no está. Y aún siendo presencial, a veces no están. Pero bueno, cada uno de ustedes se hace responsable por su asignatura. En la evaluación, pues vamos a incluir un 60%, que va a incluir un 10% para las tareas y talleres, un trabajo final que vale 10%, y una evaluación final, que es el examen semestral, que vale 30%. Y ahí tienen las referencias bibliográficas, los 2 libros. Uno de ellos yo se los he mandado, que es el de Abbas. Tienen el enlace para las lecturas sugeridas. Esas lecturas sugeridas van a ser sujetas a preguntas en la siguiente clase. Yo puedo llamar al azar aquí a los estudiantes, y esos son parte de lo que son tareas y talleres. Y el segundo libro, que es el que vamos a estar usando, que es el de más reciente data. Ahora, el de Abbas ya salió otra versión más nueva, pero básicamente sigue siendo el mismo texto. Yo no tengo la versión nueva, tengo la del 2012, pero es un libro muy didáctico que tiene
muchas figuras y muchas resúmenes muy prácticos. Entonces, abro unos minutos para preguntas sobre el cronograma. Por favor, preguntas. Entonces, si no hay preguntas, antes de pasar no hay ninguna pregunta, voy a pasar mi lista. Acevedo. Presente, profe. Blake. Presente, profesora. Gracias. De Gracia. Presente, profesora. Gracias. Selena. Presente, profesora. Gracias. Gómez. Presente, profesora. Guerra. Profesora, hay 2 Guerra. Guerra Ashley. Presente, profesora. Gracias. Hidalgo, Luris. Villarreal, Carla. Presente. Gracias. Kiara. Presente, profesora. Gracias. Moreno. ¿Cuál Moreno, profesora? Perdón, Moreno Darling. Presente, profe. Gracias. Montilla. Gracias. Martínez María. Presente, profe. Gracias. Ok. Entonces, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda con respecto al cronograma? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ninguna. Ok. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a los grupos que formamos de trabajo? Nada. Entonces yo necesito para cada grupo necesito que haya un coordinador o un representante. Entonces, para el grupo número 1, que es el grupo de Acevedo, el grupo número 2, el grupo de Castillo, el grupo número 3, el grupo de Flores Paola, el grupo número 4, el de Martínez María, el grupo número 5 de Quijano Yabelis, creo que es el nombre. Necesito que se pongan de acuerdo, y le envíen a una sola persona, por ejemplo, que se la envíen a Acevedo, los coordinadores de cada grupo, que es la del primer grupo, cada grupo le envía a ella quién es el coordinador de cada grupo del resto del grupo y Acevedo me lo hace llegar. Esto lo hago con un objetivo. Lo que pasa es que ahora mismo son grupos muy grandes y no puedo, se me dificulta poder estar manejando tantos correos y contestándoles a tanto, y todavía anoche estaba contestando correos y mandando correos. Y entonces ustedes se lo mandan a Acevedo, le mandan el coordinador del grupo de cada grupo y Acevedo me lo hace llegar a mí lo más pronto posible. ¿Estamos de acuerdo, Acevedo? Sí, profesora. Se lo mando a su correo. Me lo manda a este correo que aparece ahí en el correo electrónico, Okay. farmacia20@gmail.com. Bien. Me parece que por la cantidad de estudiantes que tengo aquí, hay alguien que no estaba en lista. Hay alguien que no está en lista aquí, que no está en la lista que me mandó la Secretaría General, porque veo que hay 42 estudiantes y debería haber 40 más mi persona, 41 participantes. O sea que hay alguien que no está en la lista de asistencia. Yo en este momento no estoy aceptando inclusiones porque todos los grupos los tengo hasta el tope de estudiantes y se me dificulta mucho poderme manejar de otra manera y estoy en conversaciones con la directora de escuela. ¿Ok? No es que yo me niegue, pero realmente todos los grupos están hasta el tope.
¿Alguna pregunta, algo que deseen saber antes de pasar a la clase? Ok, entonces vamos a pasar a la clase. Ok, ¿están viendo la pantalla? ¿Están viendo la pantalla, jóvenes? Sí, profe. Ok, bien, perfecto. Vamos a pasar esto para acá. Entonces vamos a ver si hacemos esto. Ok. Ok. Entonces, inmunología es una asignatura que fue incluida en nuevo plan de estudios ya hace algunos años, porque se consideró pues que era una asignatura muy, muy importante. Entonces, la inmunología es, como lo vemos ahí, es un sistema inmune que pretende de alguna manera protegernos contra la invasión de muchos elementos foráneos que nos atacan y nos pueden hacer mucho daño. Pero para eso nosotros requerimos que nuestro sistema inmune esté en perfectas condiciones, sea un sistema altamente especializado, calificado, y debemos colaborar con él, con nuestro sistema inmune. Y eso lo estamos viendo mucho en esta pandemia que estamos sufriendo en este momento y que no hemos escapado muchos de ustedes y muchos de nosotros, en nuestras familias, en nuestros amigos, y que nos ha sometido a un aislamiento y a unas cuarentenas que han marcado nuestras vidas y han marcado las de ustedes. Yo le decía, ustedes son de segundo año, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, profe. Ustedes nunca han ido a la facultad, ¿verdad? Como estudiantes. No, profesora. No, ustedes no conocen la facultad. Y si yo los veo, muchos de ustedes tampoco yo los conozco. Y si los veo con mascarilla, menos. O sea, ustedes quizás han sido los más afectados. Ustedes no han pesado, ustedes no han visto una balanza, una bureta, una pipeta. O sea, ustedes no han visto nada de las competencias que tiene que ver con el manejo en sí de sus manos. Y eso obviamente marca, porque ustedes van a ir, si es que abrimos a un tercer año, que espero que todos que lleguen, sin haber podido ejecutar todas esas competencias que debe tener un farmacéutico y lo que es la vida universitaria en sí, porque ustedes quedaron en el aire desde el año pasado. En el aire no, o sea, no lograron ir a la facultad. Pero bueno, eso va a ser un tema que va a requerir de mucho apoyo. Entonces, eso es lo que quise representar con este esquema, la inmunología, cómo el sistema inmune pretende eso. Entonces, en la respuesta inmunológica, historia de la inmunología, hay una gran cantidad de personajes que aquí no los tengo todos, que son importantes desde Tucídides, allá por antes de Cristo, 340, en el año 340 antes de Cristo, hasta lo que estamos viendo hoy en día como Kohler y Milstein, que han hecho unos aportes importantísimos a lo que es la inmunología, y eso va a ser la primera tarea de ustedes por grupo, o sea, me la van a entregar por grupo, o sea, que de este grupo van a venir 5 tareas. Ahora, ¿ustedes cómo la van a hacer? Cada uno de estos personajes, muchos de ellos investigadores, pero quizás no como Tucídides, de que lo que aportó a la inmunología fue más bien por observación, más que por experimentación, como lo hizo Kohler y Milstein con los anticuerpos monoclonales. Yo quiero que para cada uno de ellos, quisiera que para cada uno de ellos ustedes indiquen muy brevemente, 2, 3 líneas lo más, utilizando palabras claves, el aporte de cada uno de ellos. Muy brevemente, hagan un cuadro, en la primera columna ponen al personaje de la historia, y en la segunda columna ponen
su aporte a la inmunología y me subrayan o resaltan las palabras clave. O sea, por ejemplo, voy con Kohler y Milstein. Ustedes pueden poner 2 o 3 líneas de Kohler y Milstein, pero al final la palabra clave ahí es anticuerpos monoclonales. Entonces, ¿por qué deben recordar ustedes a este par de científicos? Porque trabajaron con los anticuerpos monoclonales. Metnikov, por ejemplo. ¿Por qué deben recordar a Metnikov? Porque él trabajó con la fagocitosis, o sea, eso es su gran trabajo. Y así sucesivamente lo van haciendo. Y esa tarea me la entregan el 1 de septiembre. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre la tarea? Es grupal, en este caso es grupal. Todos en un solo. Conozcan a sus compañeros, comuníquense con sus compañeros. Mantenga contacto con sus compañeros. ¿Okay? Buenos días, profe, disculpe. Esta tarea se le envía al correo que nos acaba de dar, ¿verdad? Sí, claro, al correo que está en el cronograma. El correo que está en el cronograma. Por favor. ¿Y la enviaría entonces el coordinador del grupo? La envía el coordinador del grupo tomando cuidado de que me ponga todos los nombres. ¿Ok? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Algo que pregunten, que yo no tengo problemas con las preguntas. Entonces, dígame. Con respecto a la tarea. Dígame. Con respecto a la tarea, ¿eso sería con lo que cada científico trabajó o a eso se refiere con palabras clave? O sea, volviendo al ejemplo de Milstein, ustedes podrían poner este par de científicos, aportó al campo de la inmunología, el diseño de los anticuerpos monoclonales, que son tal cosa. Y me subrayan la palabra clave. ¿Cuál va a ser la palabra clave ahí? Anticuerpos monoclonales. Porque quiero que ustedes identifiquen a cada científico con una característica en particular. No que me narren toda, porque cada uno de ellos pues tiene una gran cantidad de aportes, pero de vida científica. Pero hay cosas muy puntuales, muy puntuales, por lo cual quisiera que los recordara. O sea, ¿quién trabajó con anticuerpos? ¿Quién trabajó con los grupos sanguíneos? ¿Quién trabajó con sueros, con antitoxinas, con vacunas? O sea, que los recuerden básicamente por eso. ¿Ok? ¿Le aclaro su pregunta? Sí, profesora, sería entonces el aporte o los aportes más importantes que cada... Exacto. Okay, profesora, gracias. Ok, me alegro mucho. Yo necesito mucho de la participación de ustedes y los voy a estar llamando, no hoy, en la siguiente clase, para preguntas de la clase anterior. ¿Por qué? Porque de esa manera no solamente los voy conociendo, sino que se hace mucho más activa, interactiva esta relación que no es solamente con la pantalla de la computadora. Características generales de la respuesta inmunológica. Cuando hablamos de la respuesta inmunológica, hablamos de diferentes tipos de características importantes que son generales, pero que caracterizan la respuesta inmunológica, como la especificidad, la diversidad, la tolerancia, la memoria inmunológica y la especialización de la respuesta. Todas estas características hacen de la respuesta inmunológica una respuesta altamente especializada y única. ¿Cuáles son los actores de la respuesta, del sistema inmunológico o de la respuesta inmunológica? Los actores del sistema inmunológico, de la respuesta inmunológica serían 3. Sería el antígeno, el sistema inmune y la respuesta, que son los anticuerpos. Unos anticuerpos que van a ser altamente específicos. ¿Pero qué significan estas características? Por ejemplo, aquí en este esquema estamos viendo que entonces ya no solamente hablamos de una inmunidad o de un sistema inmune, hablamos de una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. Y este cuadro es muy importante porque
les indica a ustedes les hace un análisis comparativo entre ambos tipos de inmunidad, pero no lo hace solamente a manera de análisis comparativo, sino que utiliza toda una serie de criterios como tiempo de respuesta, especificidad, diversidad, memoria, discriminación entre propio y extraño, componentes y los principales tipos de células. Entonces, la inmunidad innata se dice que es la primera respuesta, es la respuesta que aparece primero, es nuestra primera línea de defensa. Por lo tanto, debe aparecer en minutos, quizás horas, la innata, mientras que la adaptativa pues lo hace en días. En cuanto a la especificidad, la inmunidad innata, que cuando estudiemos la inmunidad innata vamos a estudiar estos patrones moleculares, están los llamados patrones moleculares asociados a patógenos, que son los llamados PAMP, que son básicamente como la señal de respuesta de la inmunidad hacia el antígeno a través de patrones moleculares. Eso es la especificidad de la innata, mientras que en el caso de la adaptativa, la inmunidad la especificidad es alta, es una inmunidad alta, es una especificidad muy alta, y va a discriminar entre pequeñas diferencias de la estructura molecular. La inmunidad adaptativa es un poco más compleja que la innata, pero no por eso la innata deja de ser importante. En cuanto a la diversidad es muy limitada en la innata, mientras que la adaptativa es muy alta. ¿Y por qué es muy alta? Porque cuenta con una gran cantidad de receptores. Y ahí después vamos a hablar un poquito de lo que es esa recombinación genética. Y hay una diferencia muy importante entre la innata y la adaptativa, y es que en la innata no hay memoria. No hay memoria. Esta es una característica de la adaptativa y es muy importante para contactos posteriores y permite que el sistema pues pueda en un momento dado el sistema inmune pueda estar preparado para un segundo contacto del mismo microorganismo, porque la memoria es específica, es altamente específica, y hay partículas encargadas de esa memoria, que son los linfocitos memoria, y ellos son los que prácticamente son los dueños de podernos proteger contra enfermedades o contra segundos contactos. En cuanto a la discriminación entre lo propio y lo extraño, en la inmunidad innata es prácticamente perfecta, pero no hay patrones específicos en el huésped. Sin embargo, en la adaptativa es una discriminación que ellos llaman excepcional. Claro, cuando esto falla, cuando esa discriminación entre lo propio y extraño falla, en el caso de la adaptativa, surgen entonces lo que llaman las enfermedades autoinmunes, que son enfermedades que se caracterizan porque el sistema inmune es incapaz de discriminar entre lo propio y extraño, entonces ataca todo, ataca lo propio y ataca lo extraño, y se generan una gran cantidad de enfermedades que nosotros vamos a ver después. Los componentes celulares de la inmunidad innata son muy claros, son péptidos antimicrobianos y proteínas, pero en la inmunidad adaptativa tenemos los anticuerpos. Los principales tipos de células de inmunidad innata son los fagocitos, que incluyen pues, los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos, están las células NK, están las células dendríticas. Esos son de la inmunidad innata, mientras que la inmunidad adaptativa pues, van a ser lo que son las células B y T, y un grupo de células muy importantes que son las llamadas CPA, que son las llamadas células presentadoras de antígenos. Este es un cuadro que yo necesito que ustedes se lo sepan, no de memoria, no utilizando la memoria inmunológica, sino utilizando los criterios y el análisis comparativo entre la una y la otra. Algo importante que les quiero decir, la innata y la adaptativa no son inmunidades que funcionan por separado, son inmunidades que tienen puntos en común. Y se dice que la innata es la que prepara el campo para que llegue la adaptativa.
Cuando ya la innata no puede hacer o no puede hacer más su trabajo o ya se ve limitada en cuanto a su trabajo, entonces pasa a la adaptativa. Entonces, la respuesta inmunológica innata tiene también sus características. La respuesta inmunológica innata, además de esos criterios que les acabo de mencionar, tiene sus características, que son la inflamación y activación de la respuesta inmunológica innata, la misma respuesta inmunológica innata celular, tiene sus características de células que participan, y hay una respuesta llamada inmunológica innata humoral. Y obviamente un tema muy importante que es la presentación de antígenos. Cuando nosotros vemos las fases de la respuesta inmunitaria, la primera fase lo constituye lo que es la presentación de antígenos. Pero todo eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos la respuesta innata. Ahora bien, esto también, aquí les quise hacer otro tipo de cuadro comparativo entre la innata y la adquirida, ya desde el punto de vista de la misma exposición y el tipo de inmunidad que genera. Entonces nosotros vemos que en la innata no se requiere exposición previa al patógeno y es inespecífica. Son dos características importantes. Mientras que la adquirida requiere exposición previa al patógeno y es altamente específica. O sea, debe haber un patógeno que la genere, que la provoque. Por lo tanto, es altamente específica. Entonces, en la innata, pues, tenemos componentes importantes como las barreras, la respuesta inflamatoria y el sistema de complemento. O sea, que la respuesta inflamatoria y la antivírica, que no está aquí, son características de la innata. Son características de la innata. Y son las formas en que nosotros nos vamos a defender. ¿Cómo nos defendemos nosotros a través de la innata? A través de las barreras. ¿Qué es las barreras? Por ejemplo, la piel, una piel intacta. La respuesta inflamatoria. Jóvenes, si esto se me termina mi plataforma, volvemos y entramos, por favor. Está la respuesta inflamatoria. Está el sistema de complemento, que también lo vamos a ver. En la adquirida, por ejemplo, que sí se requiere exposición previa al patógeno y es específica, tenemos dos tipos de inmunidad, que es la celular y la humoral. La celular, que va a estar a cargo de los linfocitos T, y la humoral, que va a estar a cargo de los linfocitos B, que son los responsables, en este caso, de los anticuerpos son los responsables aquí en la humoral. La adaptativa, que es el otro tipo de inmunidad, además de la innata. Aquí tenemos los linfocitos T, está la respuesta inmunológica adaptativa celular. Entonces, pero también hay diferentes subtipos de linfocitos T, que están los CD4 y los CD8. Los CD4, que son los de cooperación celular, y los CD8, que son que van a ser encargados de la parte de toxicidad. Entonces, la respuesta de los linfocitos B y la respuesta inmunológica adaptativa es la que se conoce como respuesta humoral, la que tiene que ver con los anticuerpos y los linfocitos B. Entonces, una característica que distinguen la inmunidad adaptativa es que es una respuesta, como lo dice, adquirida a un antígeno. O sea, estamos frente a un antígeno específico y ella responde en forma específica a través de los llamados reconocimientos de determinantes antigénicos. La respuesta humoral, por ejemplo, que se caracteriza por los anticuerpos, los anticuerpos se unen a los antígenos, y eso lo vamos a ver en una clase posterior, a través de sitios muy particulares. Y uno de los sitios particulares a través de los cuales un anticuerpo reconoce un antígeno es a través de los llamados determinantes antigénicos, que es una porción importante del antígeno. Y hay lo que se llama una respuesta primaria y una respuesta secundaria cuando hay una inmunidad o hay una respuesta. Esa respuesta en primaria toma varios días. Después viene lo que se conoce como una respuesta secundaria, que también lo vamos a ver posteriormente, en donde se requiere para esa respuesta
Uno, que haya reconocimiento del antígeno y los determinantes antigénicos ahí son importantes. Luego que se activen y proliferen los linfocitos T y B. Recuerden que los B son los encargados de los anticuerpos. Y luego hay la diferenciación de poblaciones de llamados linfocitos efectores. Yo siempre le digo a los estudiantes que se acuerden que la palabra efector es efecto, o sea, cuando hay la respuesta, y eso lo vamos a ver después, cuando hay la respuesta, esos linfocitos se transforman en linfocitos efectores, que son los que van a llevar a cabo el efecto. Y al final, después que ha habido la primera respuesta, porque se reconocen los determinantes, se generan los linfocitos T y B, se generan los efectores, al final, cuando ya se concluye y se ha neutralizado al microorganismo, deben generarse células de memoria T y B, que son las células que van a regular esa respuesta secundaria. ¿Por qué? Porque la respuesta secundaria se genera cuando hay un segundo contacto, en un momento posterior. Pero ¿cómo va a ser el sistema inmune para recordar a ese microorganismo que lo invadió la primera vez? Lo va a recordar a través de las células, memoria. Entonces, todos esos conceptos necesito que los vayan viendo bien, lo vayan recordando. Entonces, haciendo un resumen, la inmunidad adaptativa es específica, es una acción para un agente extraño. Genera memoria, que es la parte más excepcional del sistema inmune, que recuerda contactos previos con la sustancia. Voy a llamar a algunos otros estudiantes. Arias. Presente, profesora. Gracias, Caballero. Presente. De Sousa. Presente, profesora. Gracias. Nayeli. Nander. Presente, profe. Gracias. Emi. Por favor, cierren los micrófonos. Pérez Christopher. Presente, profesora. Gracias. Ivanka. Presente, profesora. Muchas gracias. Luis Rodríguez. Presente, profesora. Gracias. Medina. Presente, profesora. Gracias. Y uno último, Paola. Presente, profesora. Gracias, Paola. Bueno, seguimos. Decíamos Profesora,
Dígame. Disculpe, ¿en un momento usted llamó Amy o no Amy? Es que no escuché porque había interferencia con un micrófono que está bien. Amy. Amy, presente. Ok. James. Sí, profe. Ok. Ok, gracias. Ok, entonces decíamos que la inmunidad adaptativa pues tiene sus características muy particulares y aquí las resumimos un poco. Una que es de acción específica. Una acción para un agente. Con memoria, recuerda contactos previos, pero también es de acción lenta, o sea, la primera que pasa es la innata. Puede ocurrir 7 días en la respuesta primaria y después puede ocurrir la respuesta secundaria de 24 a 48 horas. Y requiere de 2 fases importantes, que es la respuesta humoral a través de los linfocitos B, que son los anticuerpos, y la respuesta celular, que son los linfocitos T. Entonces, aquí les decía que la innata y la adaptativa, recuerden que la innata es rápida, la adaptativa es lenta. Ambos tipos de inmunidad no es que van a trabajar en forma aislada, sino que existe un momento en que ambas tienen puntos en común. ¿Cuáles son algunas de las células de la respuesta inmunidad innata? Los macrófagos, las células NK, las dendríticas, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos y las células, pero ¿qué tienen en común con la adaptativa, que es una respuesta más lenta? Las células T y las células NK. Eso lo tienen en común ambas. Pero la adaptativa, por su lado, tiene las células B, que son las que van a generar los anticuerpos, y las células T, que ya les dije que van a generar como subgrupos o subtipos, las CD4 y las CD8. Y eso lo vamos a ver con más detalle después. Pero quiero que tengan claro, la innata y la adaptativa no son 2 mundos por separado. Ellas tienen áreas en común. La innata prepara el terreno para la adaptativa. Cuando la innata ya no puede hacer más nada, entonces sale la adaptativa. Entonces, ¿cómo podríamos definir esa adaptativa? A ver, ¿me lo puede leer, por ejemplo, por favor, de Sedas? ¿Me la puede leer? ¿De Sedas? No está. Inmunidad adaptativa consiste en lo que un ser humano aprende a lo largo de su vida al exponerse a varios patógenos. Su respuesta se retrasa unos días mientras se apresura a actuar. Ok, ahora dígamelo en sus propias palabras. Usted misma. Dígame palabras clave, vamos a hacerlo así de esa manera. ¿Qué palabras clave ve ahí? Patógenos. Patógenos, ¿qué más? Retraso. Antes de eso hay palabras clave, muy importante. Exponerse. Y antes, ¿no le parece que aprende? Es una palabra clave ahí. El ser humano aprende. ¿Cuál sería la segunda? Exponerse. La tercera sería patógenos. La cuarta sería respuesta. Entonces, con esas palabras claves ustedes pueden hacer su propia, quiero que tomen nota de eso, pueden hacer su propia definición. Aprende, exponerse, patógeno y respuesta. Entonces, ustedes pueden hacer su propia definición. La respuesta inmune adaptativa también la podemos encontrar de acuerdo a diferentes autores como este que tenemos aquí, de diferentes formas. Se puede llamar adaptativa, inmunidad adaptativa o inmunidad específica, porque es altamente específica. Entonces, aquí vemos nuevamente otro cuadro. Quise hacerles hoy varios cuadros comparativos. Este es del libro de Abbas.
Inmunidad innata y adaptativa. Ok. A ver, vamos a ver. Alveo. ¿Tengo Alveo por ahí? Buenos días. Buenos días, Alveo. A ver, dígame. Si yo le preguntase a usted, la inmunidad innata, ¿qué características ve ahí de la inmunidad innata? En tiempo de reacción parece ser la más corta. Se menciona que son horas en vez de días. Y que por los que están ahí son como en menor cantidad. Dice barreras epiteliales, fagocitos, complementos, linfocitos NK, mientras que la adaptativa tiene como más procesos. O sea que una de las características que usted ve ahí es el tiempo. El tiempo después de la infección, en el caso de la innata, toma horas. En el caso de la adaptativa, toma días, ¿cierto? Entonces, ahí vemos los actores de la inmunidad innata, como usted lo dijo, las barreras epiteliales, están los fagocitos, los linfocitos NK, y está el complemento. Y en la adaptativa tenemos a los linfocitos B, que van a generar los anticuerpos, y los linfocitos T, que van a generar también a los linfocitos T efectores, y tenemos a los CD4 y a los CD8. Gracias. Pero también cuando hablamos de inmunidad, también generamos otros tipos de conceptos. Entonces tenemos la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata. Ya vimos la innata, que es la primera línea de defensa, que en las primeras horas, pero la adaptativa también la podemos subdividir en natural y en artificial. Y la natural la podemos subdividir en pasiva y activa, y la artificial en pasiva y también activa. Ok, ¿cuál es la diferencia entre una natural pasiva y una natural activa? Cuando hablamos de natural es que transcurre en forma natural y es a través de lo que nosotros tenemos como natural cuando recibimos los anticuerpos de la madre. Esa es una forma pasiva. ¿Por qué decimos que es pasiva? Porque realmente no hubo un antígeno que lo indujera, sino que los recibimos ya tal cual, formados, los recibimos de la madre. Y es un tipo de inmunidad que no dura tanto, es un tipo de inmunidad que nos va a proteger durante un tiempo específico, durante un tiempo porque cuando el individuo nace, su sistema inmune no está totalmente desarrollado, está inmaduro. Entonces, mientras ese sistema inmune se madura, nosotros necesitamos estar protegidos contra diferentes enfermedades, y la madre nos protege contra esas enfermedades a través de los anticuerpos que pasan a través de la placenta. Pero no son todas las enfermedades. Por ejemplo, ¿contra qué enfermedades nos protege? Contra el sarampión, contra la papera, contra la rubiola. De tal manera que para aquellas para las cuales no nos protege, debemos ser vacunados apenas nacemos. Para aquellas para las cuales nos protege, ¿cuánto tiempo demoran esos anticuerpos? Demoran alrededor de 1 año. Por eso es que al cabo de 1 año, al niño hay que vacunarlo contra las paperas, contra la rubiola, contra el sarampión. Sin embargo, al momento de nacer hay que vacunarlo contra el polio, contra la tuberculosis, contra la DPT, que es la difteria, tosferina y difteria, tosferina y tétano, porque contra esas enfermedades la madre no nos protege. Entonces, tenemos 2 grupos de enfermedades para las cuales nos protege, demoran vacunarse, y para la que no nos protege hay que vacunarnos. El otro tipo de inmunidad, que es la natural, adaptativa natural, es la que es activa, que es a través de la infección. Esa también es natural, o sea, nos infectamos con un microorganismo que es un antígeno y este genera anticuerpos. Estimula el sistema inmune a generar anticuerpos. Entonces esa es la natural, pero activa. ¿Por qué?
¿Por qué se dice que es activa? Porque hay una participación activa del sistema inmune porque recibe un antígeno. ¿Y quién es el antígeno? El microorganismo que causa la infección. Tenemos la artificial, también adaptativa, que es a través de pasiva, que es transferencia de anticuerpos, y activa a través de la inmunización. Nuevamente, pasiva, ¿qué significa? Que recibimos los anticuerpos directamente. Pasiva es que recibimos los anticuerpos directamente. No hay participación de un antígeno. Cuando recibimos nosotros un anticuerpo en forma pasiva artificial, por ejemplo, a través de una inmunoglobulina, a través de un suero, y cuando recibimos nosotros una artificial activa, o sea que participa el sistema inmune en forma activa, cuando recibimos un antígeno a través de una vacuna, por ejemplo, a través de una vacuna. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la activa infección y la activa inmunización? La diferencia es que la activa infección, que es natural, nos enfermamos y tenemos que pagar el costo de una enfermedad. Mientras que la activa inmunización, no nos enfermamos. Recibimos una vacuna. ¿En qué se parecen ambas? Ambas se parecen, y tomen nota, en que en la activa, que es la infección, nosotros recibimos un antígeno, que es el microorganismo, que nos va a generar la infección, pero que también va a hacer que el sistema inmune genere anticuerpos. En la activa inmunización, recibimos un antígeno en una vacuna, pero no nos vamos a enfermar, sino que vamos a generar anticuerpos. Entonces, en ambos casos, en ambas activas, tanto en la infección como en la inmunización, al final el resultado es la generación de anticuerpos. La diferencia es que en la activa nos enfermamos y tenemos que pagar ese costo, mientras en la activa natural nos enfermamos y tenemos que pagar ese costo, mientras que en la activa artificial, a través de una inmunización, no nos vamos a enfermar. No sé si les quedó ese concepto claro. A ver, Elliot. Ok, profe. Activa infección, nos vamos a enfermar y vamos a generar anticuerpos. Y activa inmunización, no vamos a enfermar y vamos de igual manera a generar los anticuerpos. ¿Correcto? Exactamente. Ahora, ¿qué le hicieron al antígeno en la vacuna? Lo atenuaron, le quitaron esa parte de causarnos una patogenicidad. Solamente le dejaron esa parte de ser reconocido por el sistema inmune y que el sistema inmune genera anticuerpos. Ahora, si tanto en la activa natural como en la activa artificial, al final vamos a generar anticuerpos, ¿qué se prefiere? ¿Cuál creen ustedes que debe uno preferir? A ver, Castillo. ¿Qué prefiere usted? Disculpe, profesora, no le escuché bien. ¿Me puede repetir? Entre la activa infección y la activa inmunización, y en ambas se generan anticuerpos, ¿cuál prefiere usted? Si en ambas se va a generar anticuerpos. En la activa infección. O sea, vamos a ver si usted me entendió, Geraldine. No, disculpe, la activa inmunización, profesora. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, porque ahora cambió. Dígame, ¿por qué? Tiene que sustentármelo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? A ver. Profe, porque en la inmunización nosotros no se genera una enfermedad. Creo que es más conveniente para nosotros. Claro. Usted se imagina que nosotros tengamos anticuerpos contra el polio porque sufrimos de polio.
No, es mejor vacunarnos, ¿verdad? Es mejor la vacuna contra el polio. ¿Ok? Ok. Entonces tenemos nuevamente una comparación entre el sistema inmunitario innato y adaptativo. Ahí tenemos los diferentes tipos de células que diferencian uno del otro. Entonces yo necesito que ustedes de esta clase me lleven este concepto claro. Nuevamente, regresando a la figura anterior, para que ustedes vean, vayan ubicando dónde realmente va cada una de los diferentes tipos de inmunidad y cuáles son las células que caracterizan a cada uno y las características de cada una de las, del desarrollo de cada uno de estos tipos de inmunidad frente a un microbio. Cuando nosotros vemos también el número de bacterias que pueden ser manejadas a través de una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa, nosotros vemos cómo y de qué manera nosotros podemos ir controlando una infección. Entonces aquí aparecen nuevos actores, como son las interleucinas, como lo son, por ejemplo, otros elementos que participan tanto en la innata que también van a participar en la adaptativa. Al final, lo importante es erradicar la infección, controlar la infección. Y entonces ustedes van a ver aquí otros conceptos, por ejemplo, como la CD40L. ¿Qué es eso? Eso lo vamos a ver más adelante, pero quiero que lo mantengan en su memoria. Y siempre va a ser ese el orden, innata, adaptativa. Al final lo que queremos es controlar la infección. Controlar la infección. Van a aparecer los interferones, van a aparecer otros elementos porque el sistema inmune es muy activo. O sea, el sistema inmune tiene una gran cantidad de elementos importantes. Entonces aquí nuevamente tenemos lo que es el sistema inmune y el adaptativo. ¿Qué tipo de elementos participan? Tenemos ahí los PAM que le decían que son los patrones moleculares que reconocen al patógeno y que el innato es la primera respuesta rápida, mientras que el adaptativo es la respuesta lenta, pero sin embargo es la respuesta que nos va a permitir tener una memoria. Entonces, a ver, voy a pedirle a alguien que me lea aquí. Flores Jabonet, creo que se llama. Jabonet. Sí, Jabonet. Sí, léame ahí la parte. Ajá. Maduran en la célula ósea, se localizan en los nódulos linfáticos, bloquean infecciones y eliminan organismos extracelulares. Mientras que los linfocitos T maduran en el timo, cooperador de CD4, citotóxicos CD8 y se ayudan de los macrófagos. Activa una respuesta precisa, eliminando organismos intracelulares. Ok, gracias, Jabonet. Aquí tenemos palabras clave: linfocitos B, médula ósea. ¿Qué hacen? Eliminan organismos extracelulares. Los linfocitos T, que yo siempre le digo a los estudiantes que se acuerden de la T, maduran en el timo y se dividen en CD4 y CD8. Se los puse allá arriba porque en la transparencia no se observan bien. Y activan una respuesta precisa y eliminan organismos ¿de qué tipo? Intracelulares. Entonces ahí vemos cómo vamos haciendo cada vez más específicos con nuestros elementos importantes del sistema inmune. Entonces, aquí vemos que lo que les había dicho de la inmunidad adaptativa o adquirida, que voy a pedirle a alguien que me lo lea, por favor. A ver, Duarte. Léame la parte de la adaptativa humoral. La inmunidad adaptativa humoral tiene anticuerpos de linfocitos, inmunoglobulinas, circulan por linfocitos B, inmunoglobulinas. Circulan por la sangre y participan en la respuesta inflamatoria y en la activación del sistema de complemento. Nos defiende de los microbios extracelulares y de sus toxinas. Gracias.
A ver, Martínez Yacilca. ¿Me lee la adaptativa celular? Inmunidad adaptativa celular. Participan los linfocitos T, citoquinas, actúan cuando los virus o bacterias sobreviven dentro de los fagocitos y cuando los anticuerpos no pueden llegar a tiempo. Nos defienden de microbios intracelulares. Ok, muchas gracias, Yacilca. Así que ustedes ven aquí una diferencia entre la una y la otra. Vayan tomando nota y ustedes también haciendo sus propios cuadros comparativos. Entonces, ahora, ¿por qué es importante estudiar la inmunología? Porque la inmunología nos va a permitir entender cuáles son las implicaciones clínicas y terapéuticas de la respuesta inmunológica. Nosotros vamos a ver que van a haber alteraciones de la respuesta inmunológica. No todo siempre va a funcionar perfectamente en la respuesta inmunológica. Pueden darse inmunodeficiencias, puede darse problemas de autoinmunidad, pero también clínicamente hemos logrado un gran avance en lo que es en la producción de vacunas y ustedes lo están viendo en el día de hoy. ¿Ustedes se vacunaron? ¿Ustedes se están vacunando? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Hay alguien que no cree en las vacunas de los que tenemos aquí en la audiencia? ¿O todos se van a vacunar? Todos se van a vacunar. A ver, Selena. ¿Cuál de las dos Selena, profesora? Selena Domínguez. Sí, profesora. Ya incluso tengo las 2 dosis. Ok, perfecto. Me alegro muchísimo. Es que en la medida que todos tengamos nuestras vacunas y sigamos, sigamos con los lineamientos, podremos regresar a la vida, podremos superar este reto y esta pandemia que nos ha causado tanto dolor de cabeza. También pues hay otras terapias basadas en la respuesta inmunológica, pero vamos a ir un poquito más allá. Por ejemplo, hay enfermedades relacionadas con nuestro sistema. Hay enfermedades inflamatorias, gastrointestinales, pulmonares, la autoinmunidad, las infecciones, que es quizás que se lleva el mayor porcentaje, el 94%. También está el cáncer. Hay cualquier cantidad de enfermedades relacionadas que vamos a ir a estar viendo cuando veamos los tópicos especiales. Y vamos a ir viendo cómo el sistema inmune es tan importante y nadie está exento y tampoco se comprende muy bien eso de la autoinmunidad. ¿Por qué nuestro sistema inmune empieza a fallar y a reaccionar contra nosotros mismos? La mente, las emociones, el sistema endocrino, el sistema nervioso. Fíjense que a todos les llega un poquito el alcance del sistema inmune. Se dice que la mente y las emociones son prácticamente uno de los componentes que menos podemos controlar. O sea, todo el mundo dice, estoy estresado, y eso obviamente debilita el sistema inmune. Las emociones mal manejadas, tomar las cosas de una manera inadecuada, todo eso nos lleva a situaciones que afectan nuestro sistema inmune. Entonces, nuestro sistema inmune puede estar afectado por diferentes factores, por ejemplo, por el ejercicio físico, la alimentación, la microbiota intestinal, la gestión del estrés, o sea, lo que les decía, el manejo del estrés, el descanso, el sueño, los inmunonutrientes. Todo eso va a afectar al sistema inmune. Y entonces, si ustedes escogen más de una respuesta como un examen, obviamente el manejo va a ser mucho más complejo. Entonces, hay una interconexión, mire, hay una interconexión entre el sistema endocrino, el sistema inmune, la autoinmunidad y entonces todo eso va a generar que el sistema inmune caiga en lo que es ese parámetro de autoinmunidad, en donde la autoinmunidad ya no se cura. O sea, ya es solamente manejo de la autoinmunidad, pero una vez usted tenga una enfermedad autoinmune, como el lupus, por ejemplo, la artritis reumatoide,
son enfermedades autoinmunes y pueden, si no son controladas, pueden afectar significativamente al paciente. También hay factores que alteran la respuesta inmunológica, la edad, el género, el ciclo circadiano, la microbiota. Entonces, cuando nosotros queremos tener un manejo de nuestro sistema inmune y queremos de alguna manera controlar o saber de qué manera podemos manejar mejor todo lo que significa lo que es las implicaciones clínicas y terapéuticas de la respuesta inmune, nosotros vemos que hay factores que lo van a generar. O sea, ¿qué es el ciclo circadiano? El ciclo circadiano es un proceso de regulación en los mamíferos que va a influir en el comportamiento celular y fisiológico. Entonces, es un ciclo que dura alrededor de 24 horas. Entonces, ese ciclo, ¿dónde se maneja? ¿Dónde se genera? ¿Dónde se dice que es el marcapaso principal? En el cerebro. Y es el que va a manejar lo que son las señales fisiológicas y ambientales, y a partir de las cuales se van a coordinar todas las funciones de los órganos y de los sistemas. Se dice que la edad es uno de los factores fisiológicos que más afectan y van a influir en el comportamiento del sistema inmunológico. Cuando nosotros nacemos tenemos un sistema inmaduro, entonces él se va madurando hasta la edad adulta, luego de lo cual entra en lo que es, desafortunadamente para todos, en una inmunosupresión natural. O sea, a medida que vamos avanzando en edad, vamos entrando en una inmunosupresión natural. Por eso se dice que los pequeñitos, los niños pequeñitos y los adultos mayores son los más propensos o más susceptibles a ciertas infecciones y a desarrollar cáncer. Entonces, es importante que nosotros tengamos eso en cuenta. El género también, entre el hombre y la mujer. Y la carga genética, ¿por qué? Porque hay entre el hombre y la mujer hay una carga genética de cromosomas diferente, y ellos van a tener una respuesta inmunológica, un impacto significativo en la respuesta inmunológica. Hay una regulación a nivel de los genes, y eso lo vamos a ver un poquito más cuando veamos este punto de las enfermedades autoinmunes, porque se dice que esa diferencia significativa a nivel de los cromosomas influye en lo que es la aparición de las enfermedades autoinmunes. Y lo que es la microbiota es, sabemos que el organismo se encuentra colonizado por millones de microorganismos, y hay microorganismos buenos, hay microorganismos malos, pero entonces cuando los malos sobrepasan a los buenos, o los buenos no son capaces de controlar a los malos, entonces se generan problemas de inflamación como enfermedades muy propias. Por ejemplo, la aparición del Helicobacter pylori genera problemas que, si no es controlado, puede acabar en un cáncer. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria que vamos a ver más adelante. El sedentarismo, por ejemplo, la mala dieta genera una mala salud, y al generar una mala salud, obviamente genera un sistema inmune deficiente, altamente deficiente. ¿Qué es una mala dieta? No es esa dieta que nosotros decimos que estamos comiendo bien porque comemos mucho, no, porque no comemos las cosas apropiadas, comemos muchas cosas fritas, comemos muchas cosas con azúcar, con preservativos, con preservantes, de una manera, comemos a deshoras, no dormimos bien, nos pasamos mucho tiempo frente a la televisión, frente a la computadora, no manejamos bien el estrés. Entonces todo eso genera una mala salud,
genera un sistema inmune deficiente y genera infecciones, cánceres, enfermedades autoinmunes y genera alergias. Entonces, factores que debilitan el sistema inmune, ustedes tienen esa tarea, ya hemos visto muchos factores que debilitan el sistema inmune. Genérenme por lo menos 7. No es tarea para entregar, pero sí es tarea para saber. Entonces, el sistema inmunológico tiene una arquitectura, o sea, hay los llamados órganos linfoides primarios y los llamados órganos linfoides secundarios. Vamos a ver un poquito de eso, y todo eso tiene que ver con la hematopoiesis. Entonces, hay una serie de tejidos que están asociados a mucosas por todo el sistema, por todo nuestro sistema, y los vamos a ver en forma muy general hoy, porque después vamos a entrar en más detalle, pero quiero que sepan las siglas que se usan. Todos terminan en ALT, y tienen las siglas, tienen tejido linfoide asociado a determinar, y la primera letra es la que va a determinar qué tejido, dónde está el tejido. Por ejemplo, MALT sería tejido linfoide asociado a mucosa. GAL sería tejido linfoide asociado a placas de Peyer y folículos submucosos. BAL sería tejido linfoide asociado a bronquios. Y así sucesivamente hay una gran cantidad disperso por todo el sistema. Entonces tenemos los órganos primarios, los secundarios y los secundarios difusos. Entonces ahí tenemos una serie de ALT, tenemos NAL, BAL, GAL, toda una serie de tejidos linfoides asociados, ahí los tengo, asociados al tubo digestivo, al árbol bronquial, al nasofaringio, a la glándula mamaria, a los órganos genitourinarios, al oído interno. O sea, son tejidos linfoides asociados a mucosas en diferentes localizaciones y son importantes, y los vamos a ver más adelante. Se los quise poner desde hoy para que sepan de dónde salen esas siglas. Entonces, los ganglios linfáticos son importantes, eso lo vamos a ver más adelante. El vaso es sumamente importante. Ahí tenemos los diferentes, aquí les tengo también esta, me gustó más esta porque los tiene ya como más específicos. Todos son tejidos linfoides asociados a una diferente mucosa y van a ser importantes para el sistema inmune. Por ejemplo, tenemos uno asociado al ojo humano. El ojo humano es un tejido privilegiado. Después vamos a ver qué es lo que es un tejido privilegiado. Entonces, la arquitectura, nuevamente, involucra lo que es la hematopoiesis, los órganos linfoides primarios, que son la médula ósea y el timo. Recuerden que del timo salen los linfocitos T, de la médula ósea los linfocitos B. Y están la arquitectura de los órganos linfoides secundarios, que van a ser los vasos linfáticos, los ganglios, el vaso, y están todos los tejidos asociados, el MAL, GAL, y ya los hemos visto un poco más en detalle. Aquí pues les quise poner dónde están cada uno de esos órganos importantes, el vaso, ganglios linfáticos, que es la médula, el timo. Componentes del sistema inmune tenemos los órganos y tejidos, las moléculas, las células, ahí vemos los ganglios linfáticos, timo y vaso, médula ósea, tejido linfoide, mucosas. Dentro de las moléculas pues tenemos las inmunoglobulinas, las citocinas, compatibilidad, receptores, complementos, adhesión, y tenemos los diferentes tipos de células como los linfocitos B y T, los monocitos, macrófagos, células dendríticas y células NK. Entonces, tenemos la respuesta inmunológica innata, tenemos nuestras barreras anatómicas y fisiológicas, mecanismos de reconocimiento de la respuesta inmunológica innata, ya todo eso lo hemos visto. El sistema de complemento. El sistema de complemento es lo último que ya vamos a ver. Es un sistema muy importante que tiene que ver con la fagocitosis y está compuesto por una serie de proteínas importantes, importantes también para el diagnóstico, y hay una forma, ellos interaccionan con otros sistemas, y vamos a verlo aquí un poquito más en detalle. Es una
transparencia una figura del libro de Abasto, este señor ahí que lo tiene ahí como que lo hizo, él no lo hizo, es del libro de Abbas. Entonces, el sistema del complemento tiene varias vías. Está la vía alternativa, la vía clásica y la vía de la lectina. Y hay varias proteínas, sistemas de proteínas como la C3A, la C3B, la C5A. Y cada una de ellas pues tiene un rol importante. Por ejemplo, la C3A tiene un rol importante en la inflamación, la C3B una función importante en la opsonización y fagocitosis, y luego están los complejos de la C5A en la inflamación, y al final hay lo que se conoce como la lisis del microbio a través de un complejo que se conoce como MAC, que es el complejo de ataque de membrana, que también es muy importante. Después nosotros vamos a ver más en detalle, pero quiero que recuerden esta diapositiva, esta figura. Entonces ahí tenemos nuevamente las vías de activación, la clásica, la de la unión a la lectina, y la alternativa, las diferentes proteínas. Está el complejo de ataque MAC, está la cascada del complemento, nuevamente, la vía clásica, la lectina. Me gusta ponerle varias transparencias del mismo tema para que ustedes lo vean desde diferentes puntos de vista. ¿Dónde actúa la clásica? En el complejo antígeno-anticuerpo. Se me va a terminar el tiempo y volvemos a entrar. ¿Dónde actúa la lectina? En la superficie de los patógenos, y la alterna también. Se activa el complemento a través del reclutamiento de células inflamatorias, opsonización y muerte. Esas son las tres funciones más importantes del complemento: reclutamiento de células inflamatorias, opsonización y muerte de patógenos. Pues ya para terminar, la inmunidad, pues inespecífica y específica, celular y humoral, y en la inespecífica, en el punto del humoral, ahí podemos nosotros ubicar a la del sistema del complemento. En la específica tenemos la celular a través de los linfocitos T citotóxicos y la humoral a través de Bueno, les decía que la inmunidad, entonces la podemos también dividir con otros conceptos, como inespecífica y específica. Y dentro de la inespecífica, fíjense, podemos poner la celular y la humoral, en donde la celular, pues, a los macrófagos y a los patrones. Los PAM son los patrones. Y la humoral, el sistema de complemento, que es el que estamos viendo ahora mismo. Y en la específica tenemos ya algo mucho más complejo, que es la celular a través de los linfocitos T citotóxicos y la humoral a través de las inmunoglobulinas. Entonces, la inmunidad la podemos estar definiendo desde diferentes aspectos y diferentes puntos de vista. Entonces, ¿cuáles son el resumen de las acciones del complemento? Le podemos dar siete resúmenes. A ver, por favor, Selena Sánchez, ¿me los puede leer, por favor? Selena. Sí, profe. El primero es aumento de la permeabilidad vascular. El segundo es contracción del músculo liso. El tercero, desgranulación de mastocitos. El cuarto, ayuda a la fagocitosis
opsonización. El quinto, activación y quimiotaxis de neutrófilos. El sexto, lisis de bacterias, y el séptimo, lisis de células extrañas. Gracias. Entonces, ahí les pongo otra vez, nuestro sistema inmune, ¿cómo funciona? Como un paraguas. Un paraguas que va a evitar que nos caiga esa lluvia. Yo digo ahí las lluvias de puro coronavirus. Y es importante que tengamos un sistema inmune en nuestra mejor, o sea, excelente. Entonces, si nosotros vemos que en un esquema donde pongamos un antígeno que esté en un nivel necesario para activar una respuesta inmunitaria, la primera fase obviamente ya la vimos, es el reconocimiento del antígeno. Pero ese reconocimiento del antígeno va a activar a los linfocitos, que sería la segunda fase, activa a los linfocitos. ¿Qué significa que activa los linfocitos? Significa que ya nuestros linfocitos están preparados para la guerra. Pero como no están en la cantidad suficiente, tienen que irse a un proceso de expansión clonal, o sea, tienen que aumentar su número y tienen que diferenciarse. ¿En qué se van a diferenciar? En linfocitos efectores. Tiene que diferenciarse en linfocitos efectores. Y después viene lo que es la fase efectora. Si ustedes ven, ese antígeno estaba en cantidades elevadísimas, en cantidades elevadas, porque no habían entrado en juego los linfocitos. Una vez que los linfocitos entran en juego, los empiezan a destruir, a neutralizar en esa fase efectora, y esos antígenos, esa curva de antígenos empieza a bajar. Empieza a bajar porque ya se dio lugar a la fase efectora, donde la fase efectora es donde está haciendo su efecto todos los linfocitos y toda la batalla de todos los soldados. Entonces, como consecuencia de eso, se elimina el microorganismo. Entonces, al eliminarse el microorganismo, obviamente esa curva baja, pero van a quedar linfocitos, o sea, linfocitos que no hicieron, o sea, que todos hicieron su trabajo, pero van a quedar algunos. Entonces, los que quedan, que ya no tienen función, van a morir. Son los que mueren. ¿Y por qué mueren? Mueren por apoptosis. Y anoten ese término, mueren por apoptosis. Al morir por apoptosis, obviamente ya ellos no tienen. ¿Quiénes son los únicos linfocitos que no van a morir por apoptosis? Los linfocitos memoria. Esos no van a morir porque esos los vamos a necesitar para cuando venga ese segundo encuentro, ellos tengan la memoria de que, yo a ti te conozco. Yo a ti te conozco y tú querías hacer daño al individuo, y yo te conozco y te voy a neutralizar. Entonces, ese es el esquema que yo quisiera que ustedes lo analizaran. Lo vamos a ver en la siguiente clase nuevamente, pero necesito que me lo analicen. Repito, primero necesitamos un nivel de antígeno que sean reconocidos y que sean presentados a los linfocitos por las células presentadoras. Eso va a activarlos. Como no hay suficiente cantidad, tiene que ir a expansión clonal, que es que aumentan las cantidades y tiene que diferenciarse. ¿En qué se van a diferenciar? Se van a diferenciar en linfocitos efectores, que son los que van a hacer el efecto. Entonces ya viene la segunda parte de la curva, que es la parte azul, que viene la fase efectora. Esa fase efectora quiere decir que se va a eliminar el microorganismo. Cuando ya terminan de eliminar el microorganismo y queden linfocitos por ahí, efectores, van a morir por apoptosis. Pero los que sí no pueden morir para nada son los memorias. Los linfocitos memoria deben quedar en el sistema para recordar y empezar todo de nuevo. Cuando venga ese microorganismo otra vez, él ya lo va a recordar. Entonces, el sistema inmune, obviamente, hay una interconexión entre el sistema inmune y el neuroendocrino. Entonces, hay una conexión química y señales, porque hay una serie esto no funciona solamente así como románticamente, hay señales, hay receptores, hay patrones, pero hay unas señales entre el sistema neuroendocrino y el sistema inmune,
y permite que se den pues los cambios, que es como una especie de retroalimentación del sistema inmune y neuroendocrino a través de citoquinas, de señales, y también pues hay lo que esa interconexión que también puede afectar la respuesta inmune a través de la secreción de cortisol, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, obviamente este esquema me gusta mucho, se los repito, lo revisan. Algunas de las problemas que podemos tener, pues todos en algún momento ustedes conocen a alguien o ustedes mismos, lo que es el asma y la alergia, que la vamos a ver en los tópicos especiales. Las alergias influyen en varias maneras, pues está lo que es la causante, que es inflamaciones crónicas, las desencadenantes, que son episodios, y es el contacto con un alergeno, y alergeno pues puede ser el polen, pueden ser ácaros, moho, la caspa de los animales, o sea, en el ambiente puede haber cualquier cantidad de causantes. Y la alergia, pues, es una reacción, podemos decir, del organismo frente a sustancias externas. Pero lo que le puede causar una alergia a uno no tiene que ser precisamente lo que le causa una alergia a otro. Hay un componente genético, familiar, pero uno de los problemas más graves que tienen el asma o las alergias muy dramáticas es que se puede estrechar los bronquios y inflamarse, la persona se puede ahogar porque se estrechan los bronquios y la persona no puede respirar. Y se causa pues diferentes tipos de salida de mediadores que pueden causar desde lo que es las alergias cutáneas, lo que puede causar hinchazón, lo que puede causar toda una serie de síntomas y signos que si no son tratados, pues la persona puede ser drásticamente afectada. Entonces hay una serie de pruebas que se hacen para saber a qué somos alérgicos. Hay personas que son alérgicos a alimentos, no pueden comer un camarón, no pueden ni oler. Hay personas que son alérgicas al polen. Yo digo que hay gente que es alérgica a otra gente también. O sea, hay una serie de factores que son muy importantes y nuestro sistema inmune tiene que estar las alergias, pues ya les dije, debe estar preparado para esto. Eludir los alergenos, por ejemplo, hacer terapia de desensibilización, o sea, ponernos en contacto con el antígeno de poquito en poquito hasta que logremos superar esa etapa, estornudar, manchas en la piel, el pelo de los animales, o sea, lo que debemos hacer es tratar de primero identificar qué es y después tratar de evadirlos. Entonces, a ver, ¿quién me puede aquí leer este esquema que me gusta mucho? A ver, Rodríguez Chantal. ¿Está? Por favor, ¿me puedes leer aquí? Sí, causas y detonantes. Inactividad física, obesidad y sobrepeso, calidad de la dieta, sal y déficits nutricionales, microbiota alterada y permeabilidad intestinal, estrés psicológico crónico, alteraciones del sueño, metales tóxicos, contaminación y tabaco, inflamación e infecciones, antígenos de la dieta y probióticos. Ustedes ven todas las causas y detonantes que pueden haber y que pueden causar que nuestro sistema inmune no esté funcionando adecuadamente. A ver, Yabelis Chijano, ¿me puede leer aquí los consejos? Consejos para reforzar tu sistema inmunitario. Mantén una dieta equilibrada.
proteína magra, carbohidratos saludables y ácidos grasos omega 3. Lávate las manos con jabón durante 40 segundos. Asegúrate de lavar las palmas, el dorso de la mano, debajo de las uñas y las muñecas. Date tiempo para descansar. Intenta dormir aproximadamente 7 horas cada noche para permitirle a tu cuerpo recuperarse del estrés y del ejercicio. Ejercítate. Realizar alguna actividad diaria moderada durante 30 minutos al día puede ayudarte a reforzar tu sistema inmunitario. Hidrátate. Bebe de 4 a 6 vasos de agua diariamente. Ok, gracias. ¿Era aquí? ¿Quién fue la que me leyó aquí? Yaelis Quijano. Yabelis, gracias Yabelis. ¿Cuántos de estas cosas hacen ustedes? Mire, yo me voy a centrar en el tercero. Date tiempo para descansar. Y yo siempre se lo digo a los estudiantes. Yo también fui estudiante como ustedes, aunque ustedes no lo crean. Yo fui estudiante. ¿Ustedes creen que yo nunca estudié el día, la noche antes del examen? Jamás. Jamás estudiaba la noche antes del examen. Para mí esa noche era para descansar. Lo que había hecho, lo había hecho. Lo que había aprendido, lo había aprendido. Lo que ustedes logran, quedándose a las 3, 4 de la mañana para un examen que tienen que hacer a las 9, es desorganizar todos sus conocimientos. Y cuando llegan al examen, nada que ver. Me acuerdo, me dicen, yo me acuerdo que eso estaba en tal página. ¿Se acuerdan hasta de la página, del lado de la página? Lo que lo habían subrayado, pero no se acuerdan de más nada. Porque ustedes necesitan descansar el día antes. Entonces, ¿cómo ustedes pueden hacer para organizar? Ustedes dirán, bueno, pero tengo que estudiar. No, usted estudia desde el día 1. Hoy ustedes tienen que aprenderse esta clase. Hoy ustedes tienen que tomarse el tiempo por lo menos de haber tomado nota y de los puntos más importantes. Hoy ustedes tienen que saber qué se dio en la clase. Y cuando venga el examen, ustedes solamente recogen conocimientos aprendidos. Ok, ustedes dirán, pues que tengo 7 materias. Bueno, ese es su trabajo ahorita mismo. Recoger 7 materias. No recogerlas porque se quedaron. Recoger lo que tienen que hacer todos los días. Todos los días. Dense ese tiempo para descansar, mantengan una dieta equilibrada, hagan ejercicio, caminen. No el ejercicio del dedo y el celular y la televisión, caminen. Hidrátense y sobre todo, pues, traten de llevar una vida sana, saludable, con buenos pensamientos, orando. Esa es una parte muy importante para mí. Pero yo creo que esa sería la última. No. Esta es la primera clase, el tema, lo que les di, lo que les hicimos hoy, en el día de hoy. Y trataremos pues de ir haciendo esos resúmenes. La próxima semana vamos a tocar algunos puntos de esta semana. Estén preparados porque voy a llamar así al azar y ya eso va a ir para participación en clase. A partir de la próxima semana empezamos con las participaciones en clase. Y cada puntico que yo ponga ahí verde va a ser tomado en cuenta a la hora que asigne el porcentaje final. ¿Alguna pregunta? Ya terminamos. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, una consulta. ¿Este material usted nos lo va a facilitar o solamente con los apuntes? ¿A qué te refieres? ¿Este que acabamos de ver hoy? Correcto, las diapositivas. Eso yo se los mandé. Es que ese documento no me abría, profe. Va a tener que descargarlo en otra aplicación. ¿Alguno no le abrió o no lo vio? ¿Alguien lo abrió para ver? ¿Diandra? Sí, abre. Bueno, a mí sí me abre. Ok, o sea, ustedes tienen todo ese material. Yo todo se lo mandé. Todo lo que hemos visto hoy se los mandé. Incluso el libro. El libro que es para la lectura sugerida. También se lo mandé. Pero trate de abrirlo para ver si lo puede abrir. Yo todo el material... Ok, profesora. Con una semana de anticipación se los voy a estar mandando por lo menos para que le den una revisadita así por encimita y vean qué es lo que vamos a ver. ¿Ok? Profesora, ya le mandé la lista de los coordinadores. Muchas gracias. Ya lo voy a anotar en mi libreta. Ok, muchas gracias. Entonces, nos veríamos la próxima semana
No siempre voy a pasar la lista inmediatamente apenas abra las 7, esperaré unos minutos porque siempre pues hay algo de demora, pero para mí va a ser importante lo de la lista. ¿Okay? Profe, disculpe, una consulta. ¿Me dice quién es? Joana de Sousa. Dígame. Sí, usted había mencionado en un inicio sobre el glosario, pero no me quedó muy claro qué exactamente hay que hacer. Usted mencionó sobre que al final del libro hay un glosario, entonces tenemos que el recopilar. glosario. No, el glosario. Por ejemplo, ustedes de esta clase saquen las palabras claves, o sea, las palabras que deben pertenecer a su glosario. ¿Cuáles son las palabras que deben pertenecer a su glosario? De hecho, autoinmunidad, inmunidad humoral, celular, anticuerpos, bueno, todos los términos que ustedes ven ahí, que ustedes necesitan tener como refuerzo. Ustedes mismos van elaborando su propio glosario. No es algo que me van a entregar, es algo que ustedes deben ir elaborando. Yo se los voy a definir, pero ustedes lo deben reforzar. ¿Ok? Listo, profe, muchas gracias. Ok, a la orden. ¿Otra pregunta? Profe, lo que no logro llamar para la asistencia. Eso, acuérdense que dije que los voy a estar llamando de manera aleatoria, ya sea para lectura, que va a ser una forma de llamarlo, o llamarlos directamente. Los que no los llamé, simplemente pues no los llamé hoy. Pero estaban ahí, yo sé que están ahí. ¿Ok? Sí, profesor, gracias. No te preocupes por eso. ¿Ok? Entonces nos veríamos en la próxima semana. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor no dejen de escribirme y con mucho gusto les contesto. Pero háganlo a través del correo que tienen en el cronograma, porque yo a veces no reviso tanto el mío personal todo el tiempo, entonces me escriben allá, no me escriban allá, escríbanme acá, con mucho gusto yo les contesto. Pero recuerden que tengo más de 200 estudiantes, así que entonces quedaríamos así. Quedaríamos así, nos veríamos entonces la próxima semana. Chao. Chao, profesor. Que tengan un excelente inicio de semestre, estudien y les deseo todo el éxito del mundo. ¿Ok? Gracias, profe. Cuídense.